Necesito hoy tu iglesia conocer y por revelación tu cuerpo comprender. Sin velos, oh Señor, anhelo claro estar, que no me engañen más mi orgullo y vanidad. Oh, que tu luz viviente quite de mi mente la noche absorbente. Te pido a ti, Señor. Amén, Señor, realmente, Señor, tú nos quieres mostrar tu propósito, tu iglesia, tu cuerpo, que es aún más difícil, más místico, para que nosotros podamos conocer y experimentar, Señor. Señor, por eso nos volvemos a ti en esta noche y te pedimos que tu sangre nos limpie, Señor, de todas nuestras faltas, limpia nuestras conciencias, que podamos acercarnos a ti con toda libertad, con toda realidad, sinceridad, con fe genuina, Señor. Y que tu luz viviente, la luz de tu vida, la luz de tu espíritu pueda brillar en nuestros corazones, para que nosotros podamos, Señor, comprender lo que es la iglesia, lo que es la vida de iglesia, la necesidad imperiosa que tenemos de experimentarte a ti y a tu cuerpo, para que podamos, Señor, ser edificados como la morada de Dios. Ayúdanos en esta noche a conocer estos principios que están en tu palabra, porque están en tu palabra para aquellos que te buscan, aquellos que indagan, aquellos que buscan a Cristo en tu palabra, Señor. Que hoy podamos buscar a Cristo y a tu iglesia en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a esto por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. 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 Vamos hasta donde llegamos hoy. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir. Estamos compartiendo entonces la importancia de esta experiencia de la vida de iglesia para el cumplimiento del propósito de Dios, ¿verdad? Y esta experiencia de la vida de iglesia consiste primero en una experiencia personal y también corporativa de los creyentes. Una experiencia personal y corporativa de los creyentes del Cristo resucitado por medio de su Espíritu. Es un resumen de lo que estamos compartiendo y creo que si nosotros entendemos esto y practicamos esto, realmente vamos a poder colaborar con el Señor en su propósito, en la edificación de su iglesia. Entonces ya estuvimos viendo la importancia de nuestra experiencia personal con el Señor. Entonces siempre, cada vez que nos reunamos, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿verdad?, ¿cómo estamos, verdad? Porque cada día hay una lucha. El empezar esa experiencia personal con el Señor cuando empieza el día y mantenernos experimentando a Cristo durante el día y acostarnos experimentando a Cristo durante ese día. De tal forma que cuando nos reunimos con los hermanos, no solamente en las reuniones, vamos a llamarle así, programadas que tenemos con la iglesia, sino al encontrarnos con los hermanos en su casa o en las reuniones, ¿verdad? Entonces nosotros podamos experimentar corporativamente a Cristo. ¿Cómo? Compartiendo, como vimos, las riquezas de Cristo con los hermanos, y ahí se produce la edificación del templo de Dios. Entonces estas dos facetas necesitamos experimentar. Diariamente tenemos que ponerlo una hora, si es posible, a la mañana, apartar esa hora y empezar experimentando al Señor. Y habíamos dicho que 4 cosas que necesitamos realmente, de acuerdo a cómo vemos la palabra del Señor, como Él nos dejó. Lo primero era, ¿verdad?,
lo primero es confesar al Señor nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y aplicar la sangre del Cordero a nuestra conciencia. Así tenemos que empezar nuestra comunión personal con el Señor. Si no hacemos eso y leemos inmediatamente la palabra de Dios, no es la manera que el Señor quiere relacionarse con nosotros. Él quiere que haya una fe no fingida, un acercamiento sincero, un arrepentimiento, un cambio de pensamiento de lo mío a lo del Señor, ¿verdad? Entonces lo primero es confesar, arrepentirnos de nuestros pecados y aplicar la sangre. Después tenemos la palabra escrita del Señor, leemos la porción que querramos leer, que el Señor nos guíe, o si la iglesia nos provee podemos también utilizar eso, ¿verdad? Una lectura semanal, pero no importa qué parte de la palabra, con tal de que hagamos una lectura diaria de la palabra de Dios. Eso es lo segundo. Leemos y entramos en contacto con el logos del Señor, que es la palabra escrita y permanente. Pero luego también, como dice el Señor, no es suficiente escudriñar la Escritura. Tenemos que, al hacer eso, venir a Él. ¿Y cómo venimos a Él? En oración, ¿verdad? Volvemos nuestro corazón al Señor y lo que estamos leyendo, a través de lo que leemos, de la palabra que Él nos habla, entonces nosotros nos relacionamos con el Señor y oramos al Señor. No de acuerdo a cosas de afuera, cosas, asuntos ni personas, sino oramos para que esa palabra que el Señor nos está hablando se pueda impregnar en nosotros. Ahí entonces somos lavados como el agua, somos alimentados como el pan y somos iluminados como el candelero. Toda esa es la experiencia de la palabra de Dios al venir al Señor. Y una vez que ya estamos, vamos a decir, nutridos, iluminados y lavados, entonces entramos al lugar santísimo donde está nuestro Padre. ¿Dónde está nuestro Padre hoy? Aquí en nuestro espíritu. Por medio del Espíritu, Él está, Cristo y su Padre, ahí está el trono de Dios. Pasamos del atrio exterior, luego al lugar santo y luego al lugar santísimo. Y ahí le adoramos al Padre, le agradecemos, ahí nos derramamos delante del Padre, ante su trono de gracia. Ahí le podemos entonces, en Cristo, peticionar, interceder por personas, por asuntos. Y ahí tenemos una comunión final con el Padre por medio de Jesucristo en su Espíritu. Entonces, que eso no nos puede llevar media hora, ¿verdad? Y ahí salimos. Claro que durante el día vamos a tener que volver otra vez al altar de bronce, confesar al Señor nuestros pecados. Pero así tenemos que comenzar, ¿verdad? Y tratar, por medio de este ejercicio, de esta práctica, como dice Pablo, poder permanecer en el lugar santísimo. Eso es lo ideal, permanecer en el lugar santísimo como Samuel, que vivía en el lugar santísimo y escuchaba la palabra del Señor. Entonces, esa debe ser nuestra práctica. Esa es la experiencia personal con el Señor. Aparte de esa infusión del Señor a nosotros, están como dijimos, las circunstancias consumidoras del día. Pero si nosotros tenemos la experiencia interior del Espíritu de Cristo, como estuvimos hablando, y salimos a las circunstancias consumidoras, las tentaciones, los problemas, los afanes de cada día, entonces ahí se produce, si le experimentamos a Cristo, se produce en nosotros una transformación a la imagen de Cristo. Porque ahí necesitamos paciencia, Cristo nos da. Ahí necesitamos amor, Cristo nos transmite. Pero si no estamos en comunión con el Señor y enfrentamos las cosas del mundo, no va a haber transformación. Al contrario, va a haber un deterioro. Como dice Pablo, dice que la carne se va corrompiendo cada vez más. Deteriorando, porque realmente la carne se va deteriorando cada vez más. ¿O no somos nosotros testigos de eso? Somos testigos. Pero cuando estamos en el Espíritu y le experimentamos al Señor, nuestro hombre interior se va madurando, va creciendo y se va imponiendo, ¿verdad? Amén. Entonces, esta práctica es la que nosotros estamos viendo en figura en el Antiguo Testamento y comparando con la realidad en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo este punto que dice la buena tierra, Jerusalén, el templo, los mandamientos y el pueblo de Israel
como figuras de la experiencia de Cristo y la iglesia, para llegar a ser la morada de Dios, la expresión de Dios en la humanidad, la nueva Jerusalén. Y repasando nomás esto que está en azul, dice, la buena tierra de Canaán representa a Cristo y sus inescrutables riquezas, a la que el Señor nos introdujo como al pueblo de Israel de Egipto a la buena tierra. Luego vimos que el pueblo de Israel, bajo el antiguo pacto, representa a la iglesia en el nuevo pacto. Entonces ya tenemos la tierra y tenemos el pueblo. Tenemos a Cristo en sus inescrutables riquezas y tenemos a la iglesia en Cristo, andando en Cristo y ganando a Cristo, como dice Pablo. Luego vimos también que la comunión material de los santos del antiguo pacto en la ciudad de Jerusalén, en unidad. Recuerdan que Jerusalén era el único lugar donde ellos podían encontrarse como pueblo y compartir las riquezas de la buena tierra. Eso representa la comunión espiritual de los santos del nuevo pacto como iglesia en unidad. O sea, solamente en la iglesia, solamente en Jerusalén es el lugar donde podemos compartir a Cristo y experimentar esa unidad que tenemos en Cristo. Bueno, hasta ahí habíamos compartido. Y ahora vamos a complicarnos un poco más. Que el Señor nos ayude. Entonces, vamos a decir así. La edificación corporativa de la iglesia como la morada de Dios en el Espíritu, a través de la comunión unos con otros, de la experiencia de las riquezas de Cristo, es la realidad de las festividades ceremoniales compartidas por el pueblo de Israel en el templo material en Jerusalén. Acabamos de decir al revés. Las festividades ceremoniales compartidas por el pueblo de Israel en el templo material en Jerusalén, en aquel tiempo, representan la edificación corporativa de la iglesia como la morada de Dios en el Espíritu a través de la comunión unos con otros de la experiencia de las riquezas de Cristo. Entonces esto es lo que vamos a estar mirando en esta noche primero. Y no sé si primero y esto nomás, pero vamos a ir viendo cómo nos va el tiempo. Vamos a leer entonces Deuteronomio 16. Vamos a ver primero la figura. Hermanos, si no teníamos esta figura, ¿qué íbamos a hacer cuando nos reunimos? Realmente es como una organización humana que hace cosas al pensamiento humano, ¿verdad? Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que la palabra de Dios nos muestra. Deuteronomio 16, 16. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Esto eran festividades ceremoniales religiosas. Pero, ¿qué dice acá? No se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Eso es lo que quiero enfatizar en esta noche. Ya hemos visto, ¿verdad?, muchas cosas antes, pero lo que queremos enfatizar en esta noche es que en esas festividades nadie podía ir con las manos vacías. Por eso cuando el Señor llegó al templo en Jerusalén y vio que la gente traía monedas nomás, dinero, y ahí nomás compraban lo que iban a ofrecerle al Señor, el Señor dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Qué implica eso espiritualmente? Que cuando venimos al templo del Señor, nosotros tenemos que venir con lo experimentado del Señor. No es que tenemos que venir a pagar para que alguien haga, como hoy se hace en el cristianismo profesional, lo que nosotros, como miembros del pueblo de Dios, debemos hacer. Nosotros tenemos que traer la oveja, la cabra, tenemos que traer la harina, la flor de harina, la cebada, etc. El aceite también, cuando construían el templo, tenían que traer lino fino, madera, todos los materiales que hacen al templo y que hacen a las ceremonias en el templo eran provistos por la tierra en su riqueza.
pero experimentada y compartida por cada uno del pueblo. Nadie podía llegar con las manos vacías. Hoy día el cristianismo es eso, ¿verdad? Cada uno viene paga su diezmo, dicen algunos, o lo que sea, pero que el pastor predique. Que haya el grupo de alabanza. Ellos son los que tienen que cantar acá de una manera para guiarnos a nosotros. Todo es profesionalizado, nada es de la experiencia de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Para que se pueda edificar el templo y se pueda tener la presencia de Dios, nosotros tenemos que traer las riquezas de la buena tierra. ¿Pero por qué? Porque estas riquezas son aspectos de Cristo. No es cualquier cosa. Nosotros traemos a Cristo, o sea, una porción de Cristo para compartir con los hermanos ante el Padre. Y esto que hace que el Padre tenga ahí su nombre, o sea, su presencia, su morada. Y ahí haya una verdadera comunión entre la iglesia y Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Depende de mi experiencia. Claro, por eso, si no cultivamos la buena tierra, no vamos a cosechar. Y si no cosechamos, no vamos a traer nada. Vamos a venir acá, como dice el Señor, con las manos vacías. Dice el 17. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor Dios te haya dado. Pero lo que antes era material, eso es lo que estamos viendo en este punto, hoy es espiritual. No digo con eso que cosas materiales no podamos también compartir. Podemos compartir, pero no está enfocado en eso. Porque ya no es que vamos a traer una piedra para edificar un templo para Dios, no. No vamos a traer oro para incrustar en el templo de Dios, no. Hoy son aspectos de Cristo, experiencias de Cristo. Entonces no podemos venir a la casa del Señor, que es la iglesia, en esa condición. Deuteronomio 12, 5 al 8. Esto ya compartimos la vez pasada, pero enfocando que había un solo lugar donde podíamos traer todas las cosas para compartir y adorar al Señor. Hoy vamos a enfocar que tenemos que traer las riquezas de la tierra. Deuteronomio 12, 5 al 8. Sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja. Esto ya hablamos la vez pasada. De todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. ¿Vendréis para qué? Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Claro, en el cristianismo hoy se usa esto para que los hermanos traigan su diezmo y sostengan al pastor y a todos los que trabajan en esa organización, pero no es a eso que se refiere, no es algo material. O si no, tenemos que traer nuestra vaca y etcétera. Se está hablando, son todos figuras de Cristo, ¿verdad? Todos son figuras de Cristo, como vimos la vez pasada. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios. Esto es la comunión. Antes era una comida material, ahora es una alimentación espiritual con nuestras familias. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando dice familia, hijo, eso no precisamente se refiere a tu hijo biológico, sino que tenemos que entender, como dice el apóstol Pablo, que él tenía muchos hijos, aunque él no estaba casado. ¿Cuáles eran sus hijos? Los hermanos que él, por medio del evangelio, dice, engendró. Eso es lo que tenemos que traer con nuestras familias espirituales. Cuidar de nuestros hijos espirituales, traerlos, compartir con ellos. No digo con eso que no es importante traer a nuestros hijos físicamente, pero tenemos que entender lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, allí también vuestra familia. El 8. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, cuando estaban en el desierto, que cada uno hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Entonces, vemos esto, hermano. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios, vamos a ver algo de la realidad en el nuevo pacto de esto. Sin embargo, en la iglesia, acá Pablo está diciéndonos en qué tipo de reunión, ¿verdad? En la iglesia
Para ubicarnos nomás de qué está hablando Pablo en el 1 Corintios 14. En la iglesia, es como decir en el Antiguo Testamento, en Jerusalén, ¿verdad? No allá en mi devoción personal, en mi heredad, en mi porción de Cristo, sino cuando estamos reunidos. Tenemos que entender que iglesia es la asamblea. Iglesia quiere decir una asamblea. No es una experiencia personal. Es la reunión de los salvos del Señor, del pueblo del Señor. Ni un edificio. Ni tampoco, mucho menos un edificio, una organización, una denominación, una doctrina. No. Es la iglesia en asamblea. Son los creyentes en asamblea. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lengua. Pero quería enfocarnos más que acá Pablo está hablando que en la iglesia, ¿verdad? El 23 que dice, también dice así, por tanto, si toda la iglesia se reúne, está hablando de la experiencia corporativa en Jerusalén, en la iglesia. Bueno, y ahí dice otras cosas. Y todos hablan en lengua. Bueno, pero eso no es lo que yo quiero enfocar, ¿verdad? Sino que no tenemos que hablar todo en lengua juntos, sino que tenemos que compartir cosas inteligibles. Entonces, dice así, a no ser que haya interpretación. Luego el 26, sigue el capítulo, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Reunís como iglesia, como pueblo del Señor en Jerusalén, en la única esfera de unidad, que es la iglesia. Cada cual, dice Pablo, seguramente que él tenía esto en mente, cada cual, dice mi versión, aporte. O cada cual tiene, no viene con las manos vacías. No podemos venir y no podemos sin tener nada que aportar. Pero no estamos hablando acá de cosas materiales, ¿verdad? Cada uno tiene o aporta salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. ¿Qué estamos haciendo cuando nos reunimos? Estamos edificando algo. Lo que ellos ya habían edificado, el templo, ahí se reunían y compartían las riquezas de la buena tierra. Nosotros también nos reunimos para compartir lo que cada uno tiene. ¿De dónde tiene? De su experiencia de las inescrutables riquezas de Cristo en su vida personal con el Señor, ahí en medio de las luchas, con la infusión interior y con la circunstancia abrasadora, ¿verdad? Uno gana algo de Cristo, su paciencia, una revelación de Cristo. Esto es Cristo para mí. Esto dice la palabra que es Cristo para nosotros, hermanos. Cantamos algo que tiene que ver con eso que yo experimenté. No es que vamos a cantar algo que me gusta, porque como a veces decimos, hace rato no cantamos esta canción. No, después vamos a hablar de esos detalles, pero ahora nomás el principio quería tocar. Entonces, se dan cuenta como Pablo, cuando instruye a la iglesia, está hablando de eso. Cuando estamos reunidos como iglesia, cada uno traiga algo. Y vamos a compartir ahí para la edificación del templo, de la casa de la iglesia. Entonces vemos eso en el 26. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios capítulo 5, 4. Acá Pablo está tratando un tema difícil de inmoralidad en la iglesia, pero vamos a rescatar algo acá, como dice Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, aunque Pablo no estaba ahí, pero estaba apoyándoles ahí desde donde estaba. Y con el poder de nuestro Señor Jesús. O sea, que acá hay una reunión de la iglesia, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús están reunidos. Y el 7 dice, entre otras cosas, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Está hablando Pablo de una de esas festividades. Pero ¿dónde aplica eso? Cuando los hermanos se reúnen y en el nombre del Señor como iglesia. Ellos tienen que experimentar esta realidad, a Cristo como la Pascua. No es que tienen que hacer una Pascua física. No, tienen que experimentar a Cristo como la Pascua del Señor.
como los panes sin levadura, tienen que ser masa nueva. Después dice, por tanto, celebremos la fiesta. Entonces tenemos que hacer una fiesta judaica hoy. No, es una experiencia espiritual de lo que antes era una festividad religiosa física, ¿verdad? Por tanto, como iglesia, ¿verdad?, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces acá Pablo está aplicando la fiesta de la semana, que quiere la fiesta de los panes sin levadura, a la comunión de los santos en su reunión, en su comunión unos con otros. Entonces, acá Pablo aplica esa festividad, por ejemplo. Hechos 2:42, que resume esto. Todos los que habían creído en el Señor y se habían bautizado en ese día eran 3,000 almas, dice el 41, y ellos como iglesia se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros. Esa palabra quería subrayar. A la comunión unos con otros. Esto nos habla de lo que hacían ellos. Venían y tenían comunión unos con otros. ¿De qué ellos? De los materiales que cosechaban de la buena tierra. ¿Nosotros de qué? De la enseñanza de los apóstoles. ¿A qué apunta la enseñanza de los apóstoles? A una persona, que es Cristo, como dice en 5:42, vamos a leer Hechos 5:42, que ellos nos daban para que nosotros compartamos, ¿sí? Y todos los días en el templo, no en el templo cristiano, sino en el templo en Jerusalén, que después fue derribado, y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Que ellos lo que enseñaban y predicaban y transmitían a Jesús como el Cristo. O sea, la enseñanza de los apóstoles es Jesús el Cristo. Es la buena tierra. Que ellos tenían comunión unos con otros. No es que traían filosofía, doctrina, mandamiento de hombres. No, ellos compartían unos con otros a Cristo mismo. Así como en el Antiguo Testamento en figura, hoy en la iglesia en la realidad. Y bueno, y esto vamos a leer acá Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros, le escribe Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es lo que compartimos nosotros? El don de Cristo, la medida de la gracia. Así como las tribus de Israel, y cada israelita tenía una medida. Primero eran tribus, después eran clanes, familias, después eran personas, familias, que sembraban y cosechaban. Y ellos de la tierra tenían una medida del don de Cristo. Y eso ellos tenían que venir a compartir en Jerusalén. Lo mismo nosotros, para edificar el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos que tener una medida. Pero para eso tenemos que buscar esa medida, ¿verdad? Buscar a Cristo, llenarnos de su gracia. ¿Para qué? Para que luego cuando nos reunamos, nos encontremos, sea en mi casa, o en la casa de Emilio, o en la casa de Ani, y estamos ahí compartiendo 2 o 3 o 2,000 y 3,000, estamos compartiendo a Cristo. Entonces, en esa medida, en el capítulo 4 sigue acá, dice el 15. Sino que hablando la verdad en amor, está hablando nuestro compartir mutuo, ¿verdad? Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, cada uno de los miembros, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, ¿qué produce? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo tengo una medida de Cristo, del don de Cristo, según la gracia que me dio el Señor. Cada uno tenemos esto. Ahora, no solamente es tener, sino que también es, como dice acá, funcionar de acuerdo a esa medida, a esa gracia, compartir para el crecimiento del cuerpo. ¿Dónde se produce eso? En la comunión unos con otros de las riquezas de Cristo.
Entonces, vamos a pasar acá a Juan 4, 19 al 22. La conversación de Jesús con la samaritana. La semana pasada compartimos acerca de Jeroboam. ¿Recuerdan Jeroboam? ¿Qué hizo Jeroboam? No quiso sujetarse al reinado del descendiente de David. Quiso hacer otro centro de gobierno. Quiso hacer su reino dentro del reino de Dios. Algo particular. Entonces erigió en Samaria, en el norte, varios centros de adoración. Para que los hombres, ya el pueblo no vaya al único lugar de adoración que es Jerusalén, la iglesia, donde está el nombre del Señor y su presencia. Entonces le dijo, acá es más fácil, vengan acá. Acá tienen todo cercano, fácil. Bueno, entonces eso permaneció y ahí realmente el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte y del sur. Y esa costumbre permaneció hasta, esas consecuencias tuvieron hasta la venida de Cristo. Por eso cuando Jesús se encuentra con una mujer de Samaria, que era de allá, ¿verdad? Ella le pregunta, dice, cuando ella se da cuenta que Jesús era más que un hombre, dice el 19, simple hombre. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, porque había dicho cuántos maridos había tenido. Y ahí le da la pregunta que todo samaritano quería saber, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte, en Gerizim, que era el otro centro de adoración, ¿verdad? Y vosotros decís que en Jerusalén, que es el lugar que Dios escogió, es el lugar donde se debe adorar. En el antiguo pacto, realmente como vemos en la Escritura, ¿dónde se tenía que adorar a Dios? ¿En Samaria o en Jerusalén? En Jerusalén, porque estaba prefigurando, ilustrando lo que iba a ser la iglesia, ¿verdad? Como el pueblo del Señor. Entonces, lo correcto es decirle, ¿verdad? Que, como le dice después el Señor acá, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, que es el monte Gerizim en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Acá ya hay un cambio de época. Pero recalca el Señor en el 22, vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Porque siguieron a Jeroboam. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque siguieron reuniéndose en Jerusalén. Porque la salvación viene de los judíos, o sea, de Judá, de la tribu de Judá que es Jesús. Entonces, vamos a decir, técnicamente Jesús le contestó, ¿verdad? Que sí, es en Jerusalén el lugar correcto. De ahí viene la salvación, porque es de la tribu de Judá, ahí está el lugar de adoración. El monte Gerizim fue una rivalidad y una apostasía del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero le introduce, como vimos ya en el versículo 21, que de ahora en adelante, ¿qué quiere decir eso? Cuando vino Cristo, murió y resucitó, de ahora en adelante dice, pero la hora viene, dice el 23. Todavía no vino, pero ya viene, cuando Él muera y resucite. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Entonces, en el antiguo pacto se le adoraba a Dios en Jerusalén. Es correcto. Y en figura, ahí está lo que quiero recalcar. Pero en figura. En realidad, la hora viene y ahora es. Acá que nos muestra el Señor con estas pocas palabras. Que lo que antes era en figura, hoy hay una realidad, una verdad, que es una realidad de esto. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, espiritualmente, no materialmente, no en un lugar geográfico, sino en una realidad espiritual. Entonces, cuando el Señor le dice acá, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en realidad. Acá hay dos cosas. En espíritu quiere decir que no es ritualmente, que no es geográficamente, que no es religiosa y externamente. En verdad quiere decir en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que antes era figura, hoy hay una realidad de esto. ¿Y quién es la realidad? Es Cristo y la iglesia. Porque solamente
En Cristo y la iglesia le adoramos al Padre. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Pero en realidad, no en figura, sino en realidad. Entonces vamos a mirar. La iglesia entonces es recontra importante. Es lo que el Señor tiene hoy. El propósito eterno de Dios, ¿verdad? Entonces, viene la hora, ahora es, dice el Señor. Ahora son cosas espirituales. Entonces, por eso tenemos que entender también en nuestra adoración. Después vamos a ver más. No es algo externo, físico. No es algo tampoco sensorial. No es algo meramente emocional. No digo que no incluya las emociones. Pero principalmente no. Es en espíritu. Cuerpo, alma, pero en espíritu y en realidad. Ahí en nuestro espíritu está el santuario de Dios, la morada, el lugar santísimo está en nuestro espíritu. Si nosotros no llegamos a adorarle al Señor en el lugar santísimo y nos guiamos por cosas externas, no estamos adorándole al Señor. No estamos teniendo su presencia real, ¿verdad? Entonces, hay que dejar de lado todo, si es posible, yo no quiero tener ni guitarra, que me estorbe. Pero ayuda a marcar el ritmo, el paso, bueno, eso ya es otra cosa. Pero lo importante es en espíritu. Pero cuanto más tenemos cosas sensoriales, más lejos estamos del lugar santísimo. Cuando dependemos más de, no, pero tiene que haber también, bueno, micrófono, batería, tiene que estar demasiado bien afinado y tal, si no afina bien. A veces yo prefiero que esté desafinado y que le sigamos nomás cantando que estar ahí afinando. Bueno, esos son ya... Pero es cosas prácticas, ¿verdad? Tenemos que, en espíritu y en realidad. Entonces vamos a mirar acá, vamos a ver... Primera de Pedro, pero quería leer antes, Juan 1.17. Puse nomás mal. Sí, de fondo, para emocionar. No. Hoy se pone así que está predicando un hermano, así le pone una música de fondo para ablandar tus emociones, ¿verdad? Yo siempre digo, el día que nosotros nos emocionemos cuando cantamos o hablamos de cosas así tipo de la iglesia, cosas así de las verdades divinas, ahí yo digo que en espíritu y en verdad. Pero mientras nos emocionamos porque cantamos cosas muy poéticas, bueno, está bien, pero no es... Cuando nos emocionemos por lo que Dios anhela, eso es lo que sería realmente en espíritu y en verdad. Vamos a leer Juan 1.17 para complementar eso que dijo Jesús a la samaritana. Juan 1.17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Este es un versículo, hermano, que a mí me ayudó muchísimo. Porque acá está el contraste. La ley, con todas sus regulaciones, sus ceremonias, sus festividades marcadas, su calendario, todo con su tierra física, su templo, su ciudad. Todo eso fue dado por medio de Moisés como... Pero la realidad de esto es lo que vino con Jesucristo. Jesucristo trajo la realidad. Porque todo aquello apunta a Cristo y nosotros tenemos que experimentar a Cristo para que sea una realidad. Entonces vino primero Moisés y después vino Cristo con la realidad. El otro vino con la ley, con lo externo. Vamos a leer ahora Primera de Pedro 2. Capítulo 2, acá el apóstol Pedro también aplica. Pero vamos a leer antes Primera de Pedro 2, verso 9, que ya leímos, pero para darnos el contexto. Pero vosotros sois linaje escogido. Recuerda que leímos eso. Que fue la palabra que habló Moisés al pueblo de Israel. Tomó esa palabra y aplicó a la iglesia. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros hoy somos ese pueblo que el Señor ha escogido para posesión propia, para que a través de ese pueblo se le vea a Dios.
en sus virtudes. Nosotros somos el testimonio de Dios, así como tenía que ser Israel en el antiguo pacto. Y vamos a retroceder un poco, 1 Pedro 2, 4, 5. Viniendo a Él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, ¿qué somos? Como piedra viva, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la base de Pedro para hablar esto? Que antes había un pueblo propio para Dios, escogido entre todos los pueblos, y que ellos tenían un sacerdocio, y que ellos tenían un templo, y ofrecían sacrificios materiales, físicos. ¿De dónde traían todos esos elementos? De la tierra que el Señor les dio. Pero ahora nosotros todos estos somos, pero en la realidad espiritual, dice, para ser edificados como casa espiritual. Bueno, ellos ya edificaron la casa física. Nosotros ya somos también la casa de Dios, pero estamos edificando esta casa espiritual. ¿Cómo? Trayendo todos los materiales, compartiendo por medio de Jesucristo. Es importantísimo. Por medio de Jesucristo quiere decir que por medio de la realidad de Cristo. Cristo es todas estas ofrendas espirituales aceptables a Dios. Cristo, todo lo que vos trajiste de la buena tierra, esa es la ofrenda aceptable a Dios. Pero no tenés que llevar a cualquier lugar. En Jerusalén, en la comunión de la iglesia, donde está el nombre del Señor y la presencia del Señor. Efesios 2, 20 y 22. Entonces estamos para ser edificados como casa espiritual, como dice también Pablo a los Efesios, que somos edificados, 2.20 dice, somos edificados, la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que nos hablaron de quién, de Cristo Jesús, ¿verdad? Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, que ya mencionó también Pedro en el otro pasaje, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros los efesios, vosotros los asuncenos, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Algunos traducen con mayúscula, otros con minúscula, porque el griego no tiene mayúscula ni minúscula. Pero es probable que sea con minúscula. Como dice el Señor, adoraré al Padre en espíritu, minúscula, y en realidad. O sea, en el lugar santísimo. Ahí se edifica la casa de Dios. Qué maravilloso es cómo aplican los apóstoles. No podemos hacer otra cosa, hermano. Entonces, Este espíritu en minúscula es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu, como dice Pablo. Y que todo vuestro ser, vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, que ya es toda la morada junta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente el Espíritu del Señor se unió a nuestro espíritu. Por eso que digamos nuestro espíritu hoy, o el Espíritu del Señor, hablamos de una esfera de la misma realidad, no están disociados. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice. Entonces, pongamos en espíritu con mayúscula o con minúscula, ahí está nuestro espíritu y también el Espíritu del Señor. O el Espíritu del Señor y nuestro espíritu ya no están separados. Donde están separados es nuestro cuerpo y nuestra alma, pero en nuestro espíritu hay una completa unión. Es el lugar santísimo del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a repasar Las festividades ceremoniales compartidas por el pueblo de Israel en el templo material en Jerusalén representan la edificación corporativa, porque estamos hablando de una edificación de la iglesia como la morada de Dios en el Espíritu. ¿A través de qué? De la comunión unos con otros, de la experiencia de las riquezas de Cristo. Ahora sabemos para qué nos reunimos o para qué nos encontramos con Carolina allá en la plaza. Vamos a decir, allá en su casa. Nos reunimos para esto, no nos reunimos para otra cosa, para hablar de otras cosas o
Nos reunimos para compartir las riquezas de Cristo en la unión, en Cristo, en la iglesia. Entonces seguimos. Bueno, vamos a pasar al segundo punto. Cuando es largo así es porque no, por lo visto no tengo tan claro cómo voy a poner. Pero vamos a ayudarnos. Habíamos hablado ya de la tierra, habíamos hablado del pueblo, de Jerusalén, del templo. Todo eso ya hablamos, qué significan y cómo aplicamos en el Nuevo Testamento. Pero también en el Antiguo Testamento la manera de vivir todas estas cosas estaban reguladas por medio de los mandamientos de Dios. Y acá es difícil, acá tenemos que atender, ¿verdad? Porque lo más común es que apliquemos los mandamientos de Dios fuera de la realidad de Cristo. Y convertimos nuestra comunión en mandamientos de la ley mosaica, o morales, o filosóficos, pero no la realidad de Cristo. Entonces tenemos que, vamos a resumir nomás para ya no, para enfocarnos, que los mandamientos del antiguo pacto nos hablan de Cristo. De su esencia, de cómo es. De Cristo, como Él es, que tenemos que experimentar. ¿Cómo experimentamos la buena tierra que es Cristo? Es también por medio de conocer a Cristo en sus características. Pero todo esto es por medio del Espíritu, no es porque ¿cómo lo experimentaba Cristo? Antes ellos experimentaban la tierra según los mandatos de la ley. Ellos sabían qué tenían que criar, no cualquier cosa. Ellos sabían cómo tenían que sembrar, no dos especies juntas. Ellos sabían... Cada 7 años paraban. Cada 7 años paraban, cada 50 años venía un jubileo. Los mandamientos regulaban cómo ellos experimentaban la buena tierra. Y si no experimentaban la buena tierra conforme a esos mandamientos, eran sacados de la buena tierra, fueron llevados a Babilonia. O no recibían las riquezas de la tierra, no había lluvia, había sequía. O sea, si ellos no cumplían los mandamientos, su experiencia de la buena tierra era nula. Así también, si nosotros queremos experimentar las riquezas de Cristo, tenemos que experimentar los mandamientos. Pero estos mandamientos es una persona por el Espíritu. Al final el Espíritu es la ley que regula. El Espíritu de Cristo es la ley que regula para que experimentemos a Cristo. Y produzca fruto del Espíritu para traer a la casa de Dios. Amén. Bueno, ya hablamos todo eso. Pero vamos a leer. Dice así. Me costó pero vamos a aplicar el Espíritu de Jesucristo para experimentar las inescrutables riquezas de Cristo y así compartirlas en la comunión de la iglesia para la manifestación de la gloria de Dios en el nuevo pacto, la presencia de Dios. Eso es la realidad de antes de guardar los mandamientos expresados en ordenanza, que eran mandamientos ceremoniales o de procedimiento. En el antiguo pacto esto. ¿Para qué? ¿Para qué ellos hacían eso? Para experimentar la riqueza de la buena tierra y compartirla en Jerusalén, en el templo. Siempre al final es en el templo, porque ahí está la presencia de Dios. Y a eso es lo que vamos, al Padre, a la experiencia de Dios. Dicho al revés, el guardar los mandamientos expresados en ordenanza, mandamientos ceremoniales en el antiguo pacto, para experimentar las riquezas de la buena tierra y compartirlas en Jerusalén, en el templo, representa el aplicar el Espíritu. Antes era guardar los mandamientos, ahora es aplicar el Espíritu de Jesucristo para experimentar las inescrutables riquezas de Cristo. Y así compartirlas en la comunión de la iglesia para la manifestación de la gloria de Dios en el nuevo pacto. Entonces lo que tenemos que ver acá para rememorar es esos mandamientos que regulaban el aprovechamiento de la buena tierra para traer a Jerusalén todas las riquezas. ¿Qué es, verdad? Entonces vamos a mirar primero que los mandamientos de Dios están divididos en dos secciones, ¿verdad? Uno son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y después están los estatutos, los juicios, las ordenanzas religiosas. Para que ellos cumplan estos 10 mandamientos, ellos tenían que practicar los detalles de las ordenanzas. ¿Cómo
Si ellos practicaban todo esto, entonces les ayudaba a ser un pueblo que estaba de acuerdo al carácter de Dios. Pero si ellos no practicaban esto, no podían ser un pueblo que estaba de acuerdo al testimonio de Dios, que eran esos 10 mandamientos. Nos hablan de cómo es Dios y de cómo tiene que ser el hombre para relacionarse y tener comunión con Dios, ¿verdad? Entonces están los 10 mandamientos, como dice acá, los requisitos de la ley, los 10 mandamientos morales que son compatibles con la imagen de Dios, el testimonio de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 5, Deuteronomio capítulo 5, 6. Esos son los 10 mandamientos. El primero dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza, ni te postrarás ante ellos. El 11. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Esos 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Y después los otros tienen que ver con los hombres, con el prójimo. El 16 dice: honra a tu padre y a tu madre. 17, no matarás. 18, no cometerás adulterio. 19, no hurtarás. 20, no darás falso testimonio contra tu prójimo. 21, no codiciarás la mujer y las cosas de tu prójimo. Entonces acá están los 10 mandamientos que son el testimonio del carácter de Dios. Y que el pueblo de Israel tenía que guardar esto para poder tener la presencia de Dios con ellos. Entonces, pero estos 10 mandamientos se resumen en 2, como vemos en Mateo. Vamos a leer Mateo, que le preguntaron al Señor, 22:34. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. O sea que el Señor resumió los 4 primeros mandamientos que tenían que ver con Dios en: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Es decir, vos le amás al Señor tu Dios con todo tu ser, no vas a tener ídolo, no vas a tomar su nombre en vano, vas a santificar en aquel tiempo la fiesta del sábado, vas a respetarle y vas a temer a Dios y vas a amar a Dios. Entonces, ahí se resume todos los primeros 4 mandamientos de la ley, siguiendo el 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si vos le amas a tu prójimo, no vas a codiciar sus bienes, no le vas a matar, no le vas a robar, no vas a mentir. Entonces el Señor resume: a Dios y a tu prójimo amarás, ¿verdad? Esa es la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. El 40 dice: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces el Señor resumió los 10 mandamientos en 2. Pero esto es lo que nos hace ver cómo Dios es. También en el Antiguo Testamento, no es que Él dijo nomás, sino que vamos a mirar un poco de Deuteronomio 6, 4 dice: después de darle todos los mandamientos, dice otra vez el Señor: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea que no fue algo que inventó el Señor Jesús, sino que Él mencionó ya este pasaje como el resumen de la primera parte de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿verdad? Después en Levítico 19, un poco antes, vamos a leer 18, dice en la ley: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ya en el Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que estos son los requisitos de la ley moral de Dios, para que podamos ser compatibles con Él como un testimonio para Él. Pero estos 10 mandamientos se llevaban a cabo por medio de guardar muchos otros mandamientos. 600 mandamientos había.
Entonces, si ellos cumplían los detalles de esas ordenanzas ceremoniales, iban a estar guardando los 10 mandamientos, porque eso regulaba la vida civil, religiosa, política, social del pueblo de Israel. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que los mandamientos eran para regular la vida y la experiencia del pueblo de Israel en la buena tierra para el templo, para la comunión en el templo, para tener la presencia, la morada de Dios. Cuando ellos infringieron la ley del Señor en el primer mandamiento, no tendrás ídolos, ahí dice que la gloria del Señor abandonó el templo, dice. O sea, la presencia del Señor abandonó el templo y ellos fueron deportados a Babilonia y el templo fue destruido por 70 años. ¿Se dan cuenta? Lo final es que esté el Señor con nosotros, que tengamos su presencia, que nos impregnemos de su gloria y que podamos ser su testimonio. Para eso era el pueblo de Israel y para eso es la iglesia hoy. Entonces vamos a ver ahora los Deuteronomio 5:29. La primera parte de Deuteronomio 5 nos habla de los 10 mandamientos. Pero la última parte de Deuteronomio 5 a partir del 29 dice así. Dios le dice a Moisés, después ya de haberle estipulado los 10 mandamientos. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles, volved a vuestras tiendas. Entonces ellos volvieron el pueblo a sus tiendas. Pero tú, Moisés, quédate aquí conmigo. Y ahí el Señor le empieza a hablar de los 600 mandamientos que ellos tenían que guardar para ser regulados y cumplir los 10 mandamientos. Pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los decretos o juicios, cómo se toman las decisiones, los juicios que les enseñará. No eran 10 mandamientos nomás. Según lo que conocen son más 600 mandamientos. A fin de que los practiquen, ¿dónde? En la tierra que les doy en posesión. O sea, si ellos querían tener la tierra en posesión, ellos tenían que practicar todos estos 600 mandamientos para guardar de cumplir y ser compatible como un pueblo con el carácter de los 10 mandamientos que nos describen a Dios. Pero si no tenían mandamientos, ellos no podían criar y sembrar y cosechar como a ellos les parecía. No sé si me explico. Ellos tenían que guardar regulaciones para poder aprovechar la riqueza de la tierra y entonces tener la presencia del Señor en el templo en Jerusalén. Entonces, cuidad, dice el 32, de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda de todos estos mandamientos. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. A fin de que, ¿cuál es la finalidad? Estos mandamientos. A fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días, ¿dónde? En la tierra que vais a poseer. O sea, sin estos mandamientos no vas a vivir mucho en la tierra. No vas a disfrutar de esta tierra. Entonces nosotros también tenemos que conocer a estos mandamientos. Pero no según la letra, como dice Pablo, sino según el Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu nos da la vida. Entonces, para que nosotros podamos disfrutar de Cristo necesitamos los mandamientos. Pero no como vemos en el Antiguo Testamento, sino un mandamiento vivo, una persona, el Espíritu de Cristo. Si nosotros experimentamos el Espíritu de Cristo, es una ley que opera en nosotros y nos conducimos de tal forma que podemos aprovechar a Cristo, ganar a Cristo, reunirnos en Jerusalén y edificar el templo y la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, todos estos mandamientos, dice, los mandamientos expresados en ordenanzas, estatutos, juicios, para poder guardar los mandamientos morales de Dios, ellos tenían que practicar. Pero como dijimos, los mandamientos hoy es Cristo como la palabra por el Espíritu. Vamos a mirar un poco acá, primero el Salmo, cómo eran tan rigurosos. Salmo 119.
Salmo 119, que todo el Salmo habla de la importancia de los mandamientos de Dios en el antiguo pacto. Pero vamos a leer solamente 9 al 16. 119 dice 9 al 16. ¿Cómo puede el joven o el adulto guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Ven la importancia que le da el antiguo pacto a la palabra, que es el mandamiento. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Nosotros tampoco tenemos que desviarnos de su mandamiento. Pero no es la letra, sino el espíritu. En mi corazón he atesorado tu palabra. Tenemos que atesorar a Cristo por el espíritu para no pecar contra ti. Porque si no, no vamos a poder experimentar la tierra prometida ni vamos a poder edificar la casa de Dios en Jerusalén. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Tenemos que conocer a esta ley del espíritu. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Entonces todos los preceptos, las ordenanzas, todos los estatutos de la ley de Moisés, ellos tenían que guardar puntillosamente para que el Señor le dé tiempo a vivir en la tierra y puedan sacar las riquezas y llevarla a compartir en Jerusalén, en el templo. Bueno, vamos a seguir. Deuteronomio 30, 11 al 14. Siempre seguimos Deuteronomio, es la base de nuestro compartir aquí. Deuteronomio 30, 11 al 14. Atiendan como acá habla Moisés. Este mandamiento que yo te ordeno hoy, está hablando del mandamiento, una palabra singular, pero engloba todos los mandamientos. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es fácil, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, le dice al pueblo de Israel. No está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? ¿Qué cosa? Los mandamientos. No está lejos de ti. Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que los guardemos? Los mandamientos. Estaba cerca de ellos. Dios le dio. Pues la palabra, que es el mandamiento, está muy cerca de ti. Está en tu boca y es en tu corazón para que lo guardes. Tienes que guardar este mandamiento que está tan cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Estos mandamientos. Y Pablo utiliza este pasaje y nos dice cuál es la realidad en el Nuevo Testamento. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 10. ¿Cómo aplica Pablo Deuteronomio 30, 11 al 14? Dice así, desde el 1 vamos a leer, Romanos 10, 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, está hablando de los judíos, de los que no creen todavía en el Señor, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, como vimos hoy, ¿verdad? Tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, no entienden. Pero tienen celo de Dios. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia por medio de cumplir mandamientos de la ley externa, no se sometieron a la justicia de Dios, que es Cristo. Porque Cristo es el fin o la finalidad de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ellos creen que es por la ley. Pablo le dice que la ley le apunta a Cristo. Cristo es la realidad de esos mandamientos. Cristo cumplió los mandamientos. Cristo es la realidad de todas las ceremonias religiosas. Si vos tenés a Cristo, ya cumplís toda la ley y todas las ceremonias. Y ya podés disfrutar de las riquezas inescrutables. Y podés llevarla a Jerusalén para el templo del Señor. Y sigue Pablo hablando. Pero ahora Pablo toma lo que habló Moisés en Deuteronomio capítulo 30. Dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, ahí está aplicando, él dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto dijo Moisés. ¿Para qué?
para traer el mandamiento. Pero ¿qué aplica Pablo acá? Esto es para hacer bajar a Cristo. Moisés decía para hacer bajar el mandamiento, porque como que está lejos. No, acá está el mandamiento. Ahora, ¿a quién le tenés como mandamiento? Acá cerca. Es decir, a Cristo. Cristo es el cumplimiento de los mandamientos. Le tenés cerca. Vamos a leer qué dice más. Dice así. O, ¿quién descenderá al abismo? En el otro decía, cruzará el mar, porque el abismo era el mar. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, aplica Pablo. No es la ley que viene de lejos, sino que como que queremos tener a Cristo acá cerca, ya está resucitado de los muertos, quiere decir que ya está accesible por el Espíritu. Porque ¿cómo le experimentamos a Cristo? Solamente en resurrección por el Espíritu, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando de Cristo en vez de la ley. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea que la palabra para Pablo es Cristo. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca, no la ley, sino a Jesús el Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todo lo que le invocan. Ahí está en nuestra boca y en nuestro corazón. Ahí ya le experimentamos a la ley y a las riquezas que nos proveen, ¿verdad? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo, dice. Entonces, ¿cómo aplica Pablo? Pareciera que está hablando fuera de contexto. Es que no entendemos que él está aplicando, que Cristo es ese mandamiento que ellos decían, no está lejos, no está al otro lado del mar, está en tu boca y en tu corazón, decía Moisés, para que lo cumplas. Nosotros hoy cumplimos los mandamientos invocando a Cristo, ¿verdad? Experimentando a Cristo y experimentando las riquezas que hay en Cristo. Entonces, por eso decimos, de acuerdo a lo que Pablo enseña acá, que estos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel para regular su vivencia como pueblo de Dios, es Cristo, resucitado de entre los muertos, lleno de riquezas para todos los que lo invocan. Entonces vamos a seguir. Ahora tenemos Deuteronomio 11, 8 al 25. Ese es largo. Pero ahora apliquen estos mandamientos a Cristo, ¿verdad? Entonces dice, guardad pues todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla, para que prolonguéis vuestros días en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel. Porque la tierra a la cual entrarás para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con pie como una huerta de hortaliza. O sea, la tenía que regar, no producía. Sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios te da. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, los 600, que están también resumidos en 2, dice, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos que no se engañe vuestro corazón y os desviéis y os sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto. Y pronto perezcáis en la tierra, en la buena tierra que el Señor os da. Y acá dice, ¿qué tenemos que hacer con estos mandamientos? Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma.
Atadlas como una señal a vuestra mano y será por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben a qué nos referimos? Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándoos a Él, entonces el Señor expulsará de delante de vosotros a todas estas naciones, y vosotros desposeeréis a las naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Entonces acá se dan cuenta cómo el pueblo de Israel tenía que atarse la palabra a su cuerpo, en su frente, en los postes de su casa, vivir, allegarse a estos mandamientos, tenían que ser parte, experiencia de ellos, para que el Señor pueda bendecirles con el producto de la tierra a la cual ellos fueron introducidos. Así también en nuestra experiencia. Entonces vamos a leer acá ahora Efesios 2, 15 al 16. Efesios. Pero todo lo que le dio a Pablo para comparar es una cosa impresionante. Claro. Porque siguió la clave que Jesús dijo. La ley, los profetas y los salmos, todos estos hablan de mí. Si nosotros seguimos eso, vamos a encontrar a Cristo de alguna u otra forma. Dice entonces acá en Efesios 2:12, recordad que en ese tiempo, le dice a los efesios, estabais separados de Cristo. Ustedes no tenían parte en Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. ¿Cuál? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cuando Él murió en la cruz, Él cumplió todos los mandamientos ceremoniales, por lo cual Él los abolió y los suplantó, ¿verdad? Todos esos mandamientos expresados en ordenanza, aquellos que tenían que cumplir puntillosamente, Cristo es la realidad de todo ello. Cristo los suplantó, por decirlo así. Hoy cuando tenemos a Cristo ya no necesitamos los mandamientos, los 600 mandamientos expresados en ordenanza para cumplir los mandamientos de Dios, los 10. Porque si le tenemos a Cristo y le experimentamos a Cristo, vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero tenemos que experimentar la realidad de todos esos mandamientos expresados en la ordenanza puntillosamente. Experimentar, no digo cumplir algo externo. Entonces, Colosenses 2, por tanto, dice el apóstol Pablo, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que había de venir, pero el cuerpo, la sustancia, la realidad, pertenece a Cristo. O sea, acá Pablo nos dice, así como les dijo a los Gálatas, que Él ya no están en vigor los mandamientos expresados en ordenanzas de leyes ceremoniales. Acá también nombra algunos, ¿verdad? Qué comer, qué no comer, qué día de fiesta, luna nueva, día de reposo. No, porque todo eso ya era solo una sombra del Cristo que vino. Y Él es la realidad, el cuerpo, la sustancia de todas esas cosas. Entonces, Cristo es la luna nueva. Tenés que guardar la luna nueva, los días de reposo. Tenés que guardar todas las festividades del Antiguo Testamento. 600 mandamientos van a regular eso en tu vida. Si tenés a Cristo, Él
va a ser la realidad de todas estas cosas. Romanos 2:26. Entonces Pablo compara aquí, dice, por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, está hablando de la ley de los 10 mandamientos, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Le dice a los judíos, porque está hablándole a los judíos. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni circuncisión es la externa, en la carne, como tienen los judíos, sino que es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón. ¿Y cómo viene? Por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, el Espíritu logra hacer circuncisión para que cumplamos los requisitos de Dios, los 10 mandamientos. Amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero los mandamientos físicos no circuncidaban a nadie. Era un rito externo. Y no guardaban la ley de Dios. Entonces, Romanos, vamos a leer ahora Romanos 8, 1 al 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en unión con Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es andar en unión, experimentando los mandamientos de Dios, el cual es Cristo, viviendo esos mandamientos. Porque la ley, acá habla de la ley, no de la letra, la ley del Espíritu de vida en unión con Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. No la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu de vida, porque aplica a Cristo a mí. Pues lo que la ley, está hablando externa, la de Moisés, no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne caída del hombre, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su hijo, a su propio hijo, en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Y ahora viene. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley, los 10 mandamientos, amarás a Dios y a tu prójimo, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos aquí que para que funcione, ¿verdad?, esta victoria sobre la carne y podamos amar a Dios y a nuestro prójimo, es el Espíritu el que nos da esta capacidad. La ley del Espíritu, no la ley de la letra. La ley del Espíritu nos hace vivir en unión con Cristo Jesús. Y al vivir en unión con Cristo Jesús, expresamos la misma imagen del Padre, ¿verdad? Entonces, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pues la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, a los 10 mandamientos no se sujeta, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. El 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados, vivir y ser guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, o sea, son semejantes a Dios. Aman a Dios y al prójimo. Bueno, hasta ahí podemos leer esta parte. Segunda de Corintios 3. Entonces acá Pablo también está haciendo una comparación y una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo, dice el 3. 2 Corintios 3, verso 3. Siendo manifiesto, le dice a los creyentes, que sois una carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el
Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta comparación que hace Pablo es bien clara. Antes en tablas de piedra se escribía con tinta la ley externa, ¿verdad?, que ellos tenían que cumplir, guardar, atarse. Hoy el Espíritu, no una tinta o un cincel, el Espíritu escribe a Cristo el mandamiento en nuestros corazones. Impregna su imagen, su comportamiento, sus atributos, ¿entienden? Esa es la diferencia que hace aquí Pablo. El 6 dice, el 4, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, no de los mandamientos en letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar su vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria en su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? O sea, cuando Moisés se iba y miraba la ley de Moisés, su rostro resplandecía, la gloria de Dios se impregnaba en él, pero se desvanecía con el tiempo. Pero ahora que le miramos al Señor por medio del Espíritu, es ya una gloria permanente. Dice entonces, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto tal esperanza hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció hasta el día de hoy, como estamos diciendo, como vimos hoy. Hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea Moisés, como vimos, un velo está puesto sobre sus ojos. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, ¿quién entra en acción? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces, hermanos, vemos que en el Nuevo Testamento nosotros lo que experimentamos no son leyes, 600 mandamientos, es a Cristo. A Cristo por el Espíritu, no es a Cristo nomás. Porque si nos enseñan, tenés que experimentar a Cristo y no te dicen que es por el Espíritu, busca otra vez algo sensorial, algo emocional. No, es por el Espíritu que experimentamos a Cristo. Y al experimentar a Cristo tenemos la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces tenemos la presencia del Señor y cumplimos el propósito por el cual fue creado el hombre. ¿Por qué fue creado el hombre? Para que sea la imagen y la semejanza de Dios. Y es por el Espíritu. Vamos a leer Juan para terminar. Juan 14, 15 al 18. Juan. Hay diferentes versiones. Yo creo que la correcta es, miramos como un espejo, nosotros miramos como un espejo la gloria del Señor. Miramos y reflejamos, dice la versión que a mí me gusta más. Porque vos sos el espejo y vos le mirás a Cristo, le absorbés su imagen y espontáneamente el que te mira del otro lado le ve a Cristo. Recibís y emanás a Cristo, vamos a decir. Juan 14. Si me amáis, dice el Señor, guardaréis mis mandamientos.
sea, si estamos en comunión con Él, este va a ser el resultado. Guardaremos sus mandamientos. Amaremos a Dios y al prójimo, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre, acá introduce cómo podemos guardar sus mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu que me hace a mí real en ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros yo y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Cómo viene? Su realidad, ¿cómo viene a nosotros? Por medio del Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, no tenemos la realidad de Cristo. Si no experimentamos el Espíritu, no experimentamos la realidad de Cristo. Y no tenemos cómo extraer las riquezas de la buena tierra. Y no tenemos que llevar a Jerusalén para compartir con el pueblo del Señor, intercambiando y edificar una casa para Dios en el Espíritu. Todo está relacionado, hermano. Pero tenemos que ir aprendiendo estos principios y aplicarlos de manera personal y corporativa. Amén. Esto resulta en, y eso es lo que vamos a dejar para la próxima, pero va a ser corto, pero vamos a seguir con otros temas. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra, que sobrepasa toda nuestra comprensión, toda nuestra capacidad de asimilar, pero siempre, Señor, dependemos de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos pueda llevar continuamente a Cristo, Señor. Señor, queremos ser ese pueblo que experimenta las riquezas de esta tierra, Señor. Queremos ser ese pueblo tuyo que se reúne en unidad como iglesia para compartir a Cristo, Señor. Y para que el compartir pueda edificarte, Padre, a ti, tu morada eterna, Señor. Oh, ayúdanos en esta semana, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.